Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy especial a los niños y papás del Colegio Santa María la Nueva, que luego también nos van a deleitar con sus canciones. Y también especialmente vamos a saludar a don Fidel, arzobispo emérito de Burgos, y a doña Carolina, concejala de este Ayuntamiento de Burgos. Gracias a todos por estar aquí y por participar en este acto que queremos que sea un encuentro para celebrar, compartir, conversar, reflexionar juntos sobre la educación. Un tema que verdaderamente nos cuestiona mucho porque es muy emergente en nuestra cultura. Tiene una gran relevancia, como todos sabemos, a nivel ciudadano, ya que nos lanza al futuro. Ojalá con ilusión nos siga lanzando al futuro. Estamos en un momento clave en la educación en España. Y me atrevo a decir que no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras. El Papa Francisco nos ha invitado a un pacto educativo global, dada la gran preocupación mundial que hay al respecto. En España recientemente se ha celebrado un congreso de la educación católica con más de 1000 participantes y en el que estuvimos personas que estamos aquí en esta sala hoy. Todo esto nos habla de la oportunidad de este encuentro. A Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana, le gustaba reunirse con los maestros y con las maestras para dialogar, para intercambiar, compartir impresiones, buscar caminos, desarrollar estrategias, poner, como él decía, todos los medios para prodigar el beneficio incomparable de la educación a todas las personas. Hoy lo hacemos en el marco de un centenario, el centenario de la institución teresiana en su aprobación pontificia, que nos habla de eclesialidad y universalidad. Desde ese lejano 1924, queremos despertar de nuevo las intuiciones de Pedro Poveda y sus convicciones educativas que se hacen para nosotros llamadas y luces. La misión de esta asociación cristiana se lleva a cabo en medio de tantas y diversas culturas, en más de 30 países de los 4 continentes. Los hombres y mujeres laicos que formamos la institución teresiana llevamos a cabo nuestro compromiso con el Evangelio, siendo como la sal y el fermento en medio del mundo. Así queremos ser. Este compromiso actualmente tiene como 3 focos: tejer lazos de fraternidad, comprometerse con las familias y caminar con los jóvenes allí donde estemos. Hoy nos encontramos aquí con mucha gente que vivimos con pasión la educación. La vivimos como vocación y como urgencia. Pedro Poveda nos dice: dadme una vocación y yo os devolveré una escuela, un método y una pedagogía. Y él lo decía esto en 1912, fijaros si es actual. Y también se encuentran entre nosotros unas personas singulares y amigas que están dispuestas a motivarnos e interpelarnos y que enseguida pasaré a presentar. Y hay otras muchas personas que estáis aquí que formamos este espacio de diálogo y de experiencia. De nuevo, qué bien que nos hayamos reunido esta tarde. El título del encuentro creemos que es sugerente. Nos evoca un modo de educar que está enfocado hacia el crecimiento humano, que cuida, que apoya a cada persona y al mismo tiempo nos invita a cambiar la realidad, a hacer que este mundo nuestro,
atravesado por tanta desesperanza, se transforme gracias a la pequeña semilla de la educación. Los que creemos en este modo de educar, creemos que es necesario mirar cara a cara a nuestra realidad, con sus valores y con sus problemas, con sus inquietudes y con sus esperanzas, con sus conquistas y con sus derrotas, poniendo como centro a la persona su desarrollo integral y teniendo la cabeza y el corazón en este momento presente. Tenemos, como os he dicho, estos grandes conversadores que nos harán movilizarnos. Nos van a compartir sus experiencias y sus ilusiones en la tarea de educar. Y ahora os les presento. A mi derecha está Antonio Roura. Él es gallego de nacimiento, pero ahora viene de Madrid y lleva tiempo allí. Ha sido durante 16 años profesor de religión y otros 3 profesor de filosofía en institutos públicos de la Comunidad de Madrid. En esos años completó la DEA en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en rendimiento, abandono y fracaso escolar por la Universidad de Valencia y se formó en convivencia escolar como experto universitario en convivencia escolar por la UNED. Es autor de varios libros de texto de filosofía y religión. Ha impartido cursos de formación y participado con algunas instituciones educativas en procesos de reflexión sobre el papel de la enseñanza religiosa en la escuela en su proyecto educativo. En la actualidad es director de la revista Religión y Escuela y de su portal web y director de la colección Escuela en Salida de la editorial PPC, en la que ha sido coautor del libro El currículo de religión en diálogo. Ha estado en el comité organizador del Congreso de Educación Católica que os he nombrado anteriormente. A mi izquierda, Lourdes Figueiral. Ella viene de Portugal, nacida en Oporto, graduada en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Porto, donde también realizó un máster en Matemáticas para profesores, que finalizó con una disertación sobre algunos aspectos que relacionan las matemáticas con la arquitectura, llamada De la belleza buscada a la belleza construida, medidas y formas de la belleza. Es profesora de matemáticas desde hace casi 40 años y desde 1998 pertenece a la Escuela de Artes Suárez dos Reis de Porto. También trabajó en otros lugares durante 10 años, 1987 a 1997, en el Alentejo, que está al sur de Portugal, un poquito más arriba del Algarve. Un año de trabajo también en investigación en Bruselas y colabora también con la Universidad Simón Bolívar de Caracas como profesora invitada de didáctica de la geometría en el marco de un proyecto internacional de apoyo a la formación de posgrado de profesores de matemáticas venezolanos en 2004. Todos estos retos fueron aceptados además de trabajar en la Asociación de Profesores de Matemáticas de Portugal, en la que ingresó como miembro en 1986, destacando aquí su participación en el seminario realizado en 1988 sobre la renovación del currículo de matemáticas en Portugal. Ella ha colaborado en varios encuentros nacionales de profesores de matemáticas y en encuentros también regionales, en la revista de Educación y Matemáticas y en cargos dentro de la asociación. Es formadora certificada por el Consejo Científico Pedagógico de Portugal para la formación continua de docentes en el área de matemáticas y su didáctica. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación de Portugal desde septiembre de 2016 hasta julio de 2021, donde participó como relatora de varios informes. Entre octubre de 2012 y julio de 2022 fue presidenta de la Asociación de Profesores de Matemáticas de Portugal. Es miembro de la institución teresiana desde hace muchos años. En ella ha colaborado en distintos momentos en el Consejo de Cultura de la institución, órgano del que ha sido presidenta entre 2021 y 2023. Como veis,
Estos dos conversadores que tengo a mi lado son gente con solvencia, gente que nos va a aportar muchas cosas. Pues con ellos vamos a comenzar nuestro encuentro. La perspectiva en la que nos vamos a sumergir tiene como horizonte lo que aparece en el título: educar, claves de la educación hoy, acompañar, actores que intervienen en la educación, transformar, prácticas educativas que favorecen este tipo de educación transformadora y propuestas para caminar. Después de su intervención, al hilo del diálogo, podemos entablar, como decía al principio, una conversación también más amplia con esta gran sala. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor participar de este rato y espero que efectivamente entre los temas que salgan en la presentación y en la conversación, pues alguno les ayude a vivir con sentido la tarea que tenemos por delante y animarnos, que el desafío es importante y la necesidad es mucha, o sea que espero aportar algo si es posible. Bueno, estamos 100 años después celebrando y recordando pues, a una persona que lee la realidad con los ojos del Evangelio y que en función de lo que ve genera mediaciones educativas y culturales que buscan la promoción de los seres humanos que salen a su encuentro. Y eso es muy valioso. Es verdad que cuando el Evangelio se pone a dialogar con la cultura, genera muchísimo, muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, que el Congreso de la Iglesia en la Educación haya sido 100 años después, también tiene una especie de relevancia importante, ¿no? En su momento, hace 100 años, la educación católica de repente siente la preocupación de que están emergiendo nuevas pedagogías que hacen que la educación católica tradicional de repente parezca que está perdiendo relevancia, ¿no? Y se organiza un congreso donde San Pedro Poveda está también muy, muy implicado para responder a ese momento a una serie de desafíos pedagógicos, sociales, culturales a los que hay que responder. 100 años después, la Iglesia en España nos invitó a todos a decir, oye, sentaos, pensad juntos cómo vamos a poder responder a esos desafíos hoy. Y eso es lo que nos toca a nosotros ahora. No se trata de mirar al pasado sin más, sino se trata de ser capaz de suscitar en este momento de la vida de la Iglesia y de la cultura personas que sean capaces de poner en diálogo el Evangelio con los desafíos culturales del momento que estamos viviendo. Y eso es lo que nos va a ayudar a seguir siendo significativos. Y aquí es donde quiero empezar un poco mi reflexión. ¿Cómo seguir siendo significativos en este momento? Y esa es la gran tarea, ¿no? Como decía, después hablaré de ello, el Congreso de la Iglesia en la Educación nos quiso remover, los obispos nos quisieron remover para eso, para que entre todos nos preguntemos cómo podemos renovar nuestro compromiso en la educación. Desde luego la respuesta va a estar en esto que se ha planteado aquí como lema, ¿no? Revisar nuestra manera de educar, revisar nuestra manera de acompañar y revisar nuestra manera de transformar. Cuando tocan estas cosas, yo siempre vuelvo a este texto del Concilio Vaticano II, que a mí siempre me da vida, ¿no? Y de toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Pues toda la renovación que necesitamos en la educación, esto me atrevo a ponerlo yo, consiste radicalmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Ser capaces de responder a los desafíos de hoy solo lo vamos a poder hacer si somos fieles a nuestra vocación. Por eso quiero muy brevemente detenerme para entender la importancia
la comprensión y el sentido que da la Iglesia a la educación, precisamente para hacer esta tarea de la que venimos hablando. La preocupación de la Iglesia por la educación se fundamenta en el acontecimiento Jesús de Nazaret. El encuentro con Jesús de Nazaret transforma completamente a las personas y les hace modificar pues toda su manera de entender lo bello, lo bueno, lo verdadero. El encuentro con Jesús es un encuentro que ilumina todas las dimensiones de lo humano, todas. Su manera de amar, su manera de transformar la realidad, su manera de comprender al otro. Y es un encuentro que transforma. Esa experiencia del encuentro con Jesús suscita un deseo de vivir la vida de otra manera. Y eso es lo que está en el origen de la educación católica. Un deseo de estar en la vida de otra manera. Y ahí es donde se fundamenta la misión de la Iglesia en la educación. Lo que hace la Iglesia en la educación es recordar que hay otra manera de estar en el mundo, que hay otra manera de priorizar algunas cosas, ¿no? Este ejercicio es un ejercicio de servicio a la sociedad. La sociedad es mejor cuando se integra con la perspectiva que aporta la visión cristiana del ser humano, de las relaciones. Es decir, aportamos, por lo tanto, a la sociedad desde el amor algo que creemos que es un bien para todos, ¿no? Aquí hay dos procesos. Uno, que es comprender la fe cuando se vive en ámbitos de celebración, en las parroquias, etc. Y otra cosa es cuando la fe sale a hablar con la cultura. Los que nos dedicamos a la educación, esa es nuestra tarea. Hablar de la fe en categorías culturales. Esa es la tarea de la educación. Y lo que viene a hacer la educación es romper ese divorcio que hay entre fe y cultura, entre razón y fe. Y lo que tendríamos que hacer nosotros es romper ese divorcio. La tarea de los educadores cristianos es romper ese divorcio entre razón y fe, entre fe y cultura, ¿no? Eso es lo que hicieron los religiosos en la historia. Lo veíamos en San Pedro Poveda, pero podemos ver cualquier ejemplo de la vida de la Iglesia. Cuando San José de Calasanz ve la necesidad de los niños y empieza con las escuelas, es porque sabe que la educación va a ser la herramienta de promoción humana. Y lo mismo San Juan Bosco, quien queramos. Ahí, desde el Evangelio, ven la realidad e iluminan la realidad con eso. San Juan Pablo II dice que la Iglesia siempre es una iglesia del tiempo presente. No mira su pasado como un sitio al que volver, ¿no? De hecho, todos los que estamos en educación nos equivocaríamos si lo que pretendemos es alargar el pasado. La educación tiene que capacitar a los alumnos para vivir su presente, no para comprender el pasado. El mayor error de un profesor es alargar su presente, el suyo propio, pensando que ese es el mundo que van a vivir los alumnos. No, nuestra tarea como docentes es habilitarles para un mundo que está ahí. Voy a pegar rápidamente, muy rápidamente, una serie de flashes de algunas cosas que están cambiando, porque está cambiando muy rápidamente la realidad delante de nosotros. Saben que dicen que estamos en un entorno VUCA. Un entorno VUCA es un entorno donde la realidad es muy difícil de explicar, porque hay cambios que se producen muy rápidamente, cambios que tienen consecuencias inmediatamente en nuestra vida, que es muy difícil explicar la realidad y nos toca educar en ese contexto. Nadie sabe qué podría haber pasado entre Irán e Israel, nadie sabe qué podría haber pasado en la guerra. Vivimos en un contexto en el que nadie sabe cuánto tiempo algunas cosas van a seguir iguales, ¿no? El Papa Francisco dice que lo que hacemos en educación es escoger algo de la memoria para iluminar el presente y para proyectar el futuro. Y eso se ha roto. Como sociedad tenemos muchas dificultades para saber qué tenemos que recuperar del pasado, para explicar el presente y para ayudar a nuestros alumnos a que se incorporen a un futuro que está cambiando tan rápidamente que es muy difícil explicarlo. Por eso
la pregunta de cómo educar, cómo acompañar y cómo transformar hoy depende de la visión que queramos tener del mundo al que se incorporen nuestros alumnos. Y esto es clave. Esto es clave. No podemos acompañar si no sabemos a dónde van. No podemos ayudarles a transformar si no sabemos a dónde van, ¿no? El Papa Francisco, no sé si se lee bien este texto, lo voy a leer, dice: hermanos y hermanas, no estamos más en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más escuchados. No estamos ya en un régimen de cristiandad porque la fe ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. Y dirigiéndose a ellos dice: no estamos viviendo simplemente una época en la que cambien cosas, estamos viviendo un cambio de época. Y este es el gran desafío que tenemos hoy, ser capaces de educar sabiendo que estamos viviendo un cambio de época y que las personas, que nuestros alumnos, se están incorporando en una realidad que para nada se parece a la que nosotros hemos tenido que vivir y que no podemos prepararles para un mundo que ya no es el nuestro. Y esto es lo que tiene a la escuela en esta preocupación. Saben que estamos en la que llaman la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial dicen que no cambiará lo que hacemos, sino que cambiará lo que somos. Ya no se trata de utilizar tecnología, es que la tecnología está cambiando nuestra visión del mundo. Y es una visión del mundo que es muy difícil poner en diálogo con la tradición que nosotros habíamos vivido. Saben que hay pues como una fascinación por cómo la tecnología va a cambiar y va a cambiar las cosas muy rápidas, ¿no? Han oído hablar del 5G. Bueno, pues los nuevos ordenadores, fíjese en la noticia, logran en 36 microsegundos lo que uno clásico en 9.000 años. Esto es lo que van a vivir mis hijos, esto es lo que van a vivir los alumnos que están hoy en el colegio. La realidad a la que van, la realidad a la que le tenemos que preparar, no es a la nuestra, es a una realidad que está cambiando a esta velocidad. Saben que la filosofía que está detrás de esto se llama el transhumanismo. El transhumanismo es la filosofía que está convencida de que la técnica va a salvarnos la vida y que la técnica va a cambiar todo. Y todos estamos, entre comillas, en esa religión del transhumanismo, ese convencimiento de que la técnica va a cambiar. Vean a los chicos cómo están en los colegios. Imagínense que tuvieran que ir hacia un mundo sin tecnología, incomprensible. Este afán por la tecnología, voy a decirlo muy rápidamente, está cambiando 4 cosas fundamentales que afectan a la educación. Está cambiando nuestra concepción de la vida, está cambiando nuestra concepción de las relaciones, está cambiando nuestra relación del comportamiento y está cambiando nuestra relación con el futuro. El cristianismo tiene que ser capaz de discutir y dialogar con este cambio, porque si no, otros están decidiendo cuál es la visión de la vida, cuál es la visión del futuro, cuál es la visión de las relaciones. Y quienes nos dedicamos a la educación tenemos que ser conscientes de que esta transformación se está produciendo rapidísimamente, rapidísimamente. Yo muchas veces cuando hablo con profesores me dicen: estoy deseando jubilarme porque el cambio al que van las cosas ya me cuesta muchísimo, ¿no? Pero creo que tenemos que ser capaces de educar, transformar y acompañar en ese momento. Por ejemplo, gracias a Dios, cada vez las personas van a vivir más. La vida va, si Dios quiere, a vivir más. Y eso porque está habiendo tantas mejoras desde la medicina, desde el cuidado, etcétera, que dicen que, salvo desgracia, todos le estamos ganando medio año a la vida. Por cada año de vida estamos viviendo medio año más. Y la vejez se plantea como una enfermedad que se va a ir curando con los años, que vamos a ser capaces de ir mejorando todo esto. La edición genética. Dentro de poco, cuando las personas vayan a asumir la paternidad o la maternidad, va a haber
un médico que le va a decir, mira, si tocamos este código genético le quitamos una enfermedad. O, si me das un poco de dinero, le potenciamos una cualidad. ¿Cómo vamos a hacer compatible eso con la afirmación de que somos hijos de Dios? ¿Cómo vamos a dialogar con eso? Cuando ellos van a percibir que es el médico el que decide, esos son los desafíos a los que hemos de saber acompañar. Bueno, les pongo aquí algunas noticias de tal para que vean cómo eso está cambiando. Lo mismo está pasando con la verdad. Nosotros venimos de una tradición en la que, como en San Agustín, había que educar para la búsqueda de la verdad. Ahora hay que educar a los alumnos para que sepan que casi todo es mentira. Bruce Willis ha vendido sus derechos de imagen y vas a poder ver películas dentro de 20 años de Bruce Willis, aunque esté muerto. Ya han visto que hay conciertos de ABBA que los hacen con realidad virtual y ya no están allí. ¿Cómo le vamos a explicar nosotros a nuestros alumnos la diferencia que hay con la resurrección de Jesús? Tenemos que asumir que estamos viviendo un cambio de época que tiene desafíos muy importantes. Lo mismo pasa con la moral. Fíjense, la situación en varias ciudades de China está tal que así. Si tienes un lapsus en la carretera y te acabas metiendo por un carril equivocado, los sistemas de reconocimiento facial te localizarán en el acto para exponer tu cara y tus datos en multitud de pantallas, para que todo el mundo sepa que no eres un buen ciudadano. Por lo menos, para que no tengas que molestarte en ir a pagar la correspondiente multa, el sistema se conectará directamente con tu cuenta bancaria y te descontará lo que te deba descontar por tus acciones. El modelo moral está cambiando muchísimo, muchísimo. Hay un control sobre el individuo enorme. Esto ya lo saben ustedes. Psiquiatras que tienen que ir al colegio a atender la salud mental de los chicos. El 25% de los jóvenes ya toma fármacos. Hay un cambio que está teniendo repercusiones en la educación enorme. No es una moda. Los jóvenes creen que Internet es más real que la realidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que acompañar los procesos. Lo mismo pasa con la cuestión del trabajo. Miren, en el año 2070 solo el 3% de la población mundial será europea. Nuestros alumnos van a tener que aprender a convivir en sociedades abiertas, plurales, llenas de diversidad, etc. Educar es preparar para esto. Transformar es preparar para esto. ¿Qué les voy a hablar de la inteligencia artificial? No quiero detenerme en eso, pero ya saben que hay restaurantes regidos por inteligencia artificial. Los empleados de BMW ya son humanoides preparados para ensamblar autos. El 30% de las personas van a tener que cambiar de trabajo en muy pocos años. Los títulos universitarios pierden fuerza a favor de la formación profesional y cada alumno de los que están teniendo ustedes en el colegio, según las universidades americanas, puede tener 20 o 30 cambios de empleo en su vida. Ya no es prepararles como nos preparaban a nosotros para un trabajo en la vida. Esta es un poco la fotografía. Y como ven, es una fotografía que afecta a nuestra manera de ver el mundo, a nuestra manera. Cuando nos preguntamos por el hoy de la educación, tenemos que hacer lo mismo que hizo San Pedro Poveda en su momento. ¿Cómo iluminamos con el Evangelio esta realidad? No se trata de alargar el pasado, porque al pasado no van a volver nuestros alumnos. Y hoy, como educadores, tenemos un esfuerzo importantísimo de leer muy bien los signos de los tiempos y de leer los signos de los tiempos para hacer aportaciones valiosas. Todos los sistemas educativos, después Lourdes lo explicará, están leyendo lo mismo. Cuando han cambiado la LOMLOE, cuando están cambiando en todos los países sus sistemas educativos, es para que los sistemas educativos puedan responder a grandísimos problemas que tienen hoy. Y tienen que preparar a las personas para hacer que sean capaces de convivir en sociedades muy abiertas, que sean capaces de responder a los desafíos que tienen ecológicos y de sostenibilidad, que sean capaces de cuidarse a sí mismos. Todo eso es lo que está detrás de estos cambios que estamos viviendo en la escuela.
La escuela, por lo tanto, que estamos viviendo ahora es una escuela en transformación. Es una escuela que quiere responder a otras necesidades. Y como no entendamos esto, no entendemos lo que está pasando en las escuelas. Ya no es solamente un cambio de ley, es un cambio muy profundo, porque el cambio en la sociedad está siendo muy profundo. Hay, por lo tanto, un cambio muy fuerte en educación que aquí voy a pasar rápido, porque Lourdes sé que va a hablar de esto, pero le están pidiendo a la educación que sea sobre todo una educación transformadora, ¿no? Esto está aterrizado en la LOMLOE. Si ustedes cogen lo que dice la LOMLOE, claramente dice que hay que preparar a las personas para un mundo complejo, para un mundo lleno de incertidumbre, para un mundo con desafíos en convivencia, en sostenibilidad, etc. ¿Qué ha hecho la Iglesia? A mí me parece formidable. Nos ha convocado a todos, vuelvo a insistir en lo mismo, y nos ha dicho, tenemos que crear redes para responder a lo que está pasando. Esto no va a resolverlo uno solo. El Papa nos está convidando, y la Iglesia en España nos invitó, a que todos revisásemos cómo podemos responder a estos desafíos. Y esta es la tarea. Yo les recomiendo que del Congreso de la Iglesia en la Educación vuelvan, sobre todo, al discurso del Papa Francisco a todos, donde esto que yo estoy diciendo lo dice de una manera clarísima, y que se vuelva también a las palabras de don Alfonso Carrasco Rouco en el cierre, porque vuelve a poner el problema donde está. Educar, acompañar, transformar hoy exige leer muy bien los signos de los tiempos y exige leer muy bien dónde está la novedad del Evangelio para dialogar con la realidad. Voy rápido porque quiero insistir en que nos toca dar un paso adelante. Que nos toca dar un paso adelante. Que tenemos que ser capaces de ver eso. Educar, acompañar y transformar hoy. Voy a dar 2 puntos por si valen. Primero, en los colegios católicos, en las clases de religión, los profesores cristianos, en todos los ámbitos, tenemos que tener originalidad en la propuesta cultural. Y tenemos que tener, por otro lado, conciencia del significado social y civil de lo que hacemos. ¿A qué me refiero originalidad en la propuesta cultural? Conocen el relato de las bodas de Caná. El vino sustituye al agua. Esa es la tarea del Evangelio en la cultura. El agua de la cultura, darle la potencia del sabor del Evangelio. Quienes nos dedicamos a la educación, desde una motivación cristiana, tenemos que ser capaces de enriquecer la cultura con la visión novedosa, permanentemente novedosa del Evangelio, de nuestra visión de lo que es el ser humano, las relaciones, etc. Nuestra tarea, yo siempre digo que es echar sal, luz y limón a la escuela. Sal para que algunas cosas tengan sabor, porque hay muchos temas que están pasando crudos. Hay que poner luz en la escuela algunos temas que son cruciales y que están pasando inadvertidos. Y tenemos que poner el limón de esa perspectiva crítica a la que nos invita el Papa Francisco, con la que se deben abordar algunos asuntos. Si hoy queremos ser educadores que acompañen y que transformen, tenemos que ser capaces de aportar esta diferencia, ¿no? Esta sal, esta luz y este limón. La visión cristiana de la educación tiene que ser para nosotros una fuente transdisciplinar en el currículo, en las escuelas. No podemos dejar que la visión cristiana quede como en un ejercicio pastoral que se hace cuando acaba la escuela. La visión cristiana tiene que estar en diálogo con todas las materias. Y eso es muy importante, porque si no, no hay confrontación con la cultura. No podemos retirarnos en la escuela al territorio de una pastoral más o menos subjetiva, no. Tiene que haber esa tensión dialéctica cultural. La teología, como saben, tiene la función de iluminar con la luz del Evangelio el camino de la humanidad hacia la nueva civilización del amor.
Eso es lo que puede hacer la visión cristiana del currículo en nuestros colegios, acompañar con esta luz. Voy terminando para que vean. El currículo de religión que tenemos, aprobado por la Conferencia Episcopal, se propuso este objetivo. Y el currículo de religión, aquí hay, me consta, gente que lo conoce bien, sabe que lo que viene a proyectar es esta visión cristiana sobre la realidad. No es este el momento de decirlo, pero los obispos, de nuevo, nos han propuesto un camino para hacer este diálogo, para educar, acompañar y transformar. El Pacto Educativo Global del que se ha hablado, a mí lo que más me gusta del Pacto Educativo Global es que el Papa Francisco ha llevado la educación a la doctrina social de la Iglesia. La educación católica es una manera de transformar la realidad. Ya no es solamente un derecho de los padres a que los hijos tengan la educación, no. La visión del Pacto Educativo Global es que la educación católica es una manera de transformar la realidad. Y esto es muy importante, porque si no, acabarán transformando la realidad otros, ¿no? Aquí están las claves. Colocar a la persona en el centro tiene consecuencias en el currículo, tiene consecuencias en cómo organizamos nuestras escuelas, tiene consecuencias en la formación. De esto, si hay un rato de conversación después, podríamos hablar. Que las personas estén en el centro del proceso educativo supone todavía una revolución en nuestras escuelas. Y eso está sin hacer. Y habría que ver qué consecuencias tiene eso en el currículo, en el rol del profesor, etcétera, ¿no? Termino con el significado social y civil. Tenemos que ser capaces de aportar nuestra visión, pero sin ignorar que tenemos por delante estos grandes desafíos. Construir una ciudadanía respetuosa con la identidad religiosa de las personas, construir una ciudadanía que no ignore que estamos en contextos de diversidad y la doctrina social de la Iglesia es, en mi opinión, la herramienta con la que podremos hacer este viaje. He ido rápido, espero que sirva un poco para ver el itinerario. Lo importante es que el Evangelio tiene fuerza para educar, acompañar y transformar los desafíos educativos que tenemos por delante. Muchas gracias. Damos el paso a nuestra siguiente participante. Fenomenal, gracias. 2 minutitos para cambios técnicos. Esto de la técnica, como veis, afecta a todo. Lo de la quinta generación. No, gracias. Tengo aquí Buenas tardes a todas, a todos y gracias, estoy muy agradecida por estar aquí. Pido disculpas por el acento portugués y también por alguna expresión o alguna palabra mal utilizada, pero creo que nos podremos entender. Este encuentro que se hace en el marco de la celebración del centenario de la aprobación pontificia de la institución, hace 100 años, la institución ya había obtenido su aprobación civil y religiosa en España en 2017. También celebramos ese centenario fundacional. Pero en
Em 2017 celebramos esse centenário, em 1917. Em 1924, recibe essa aprovação de vocação universal. A partir dessa fecha, abre horizontes, chega a outros países, a outros continentes. Eu sou fruto dessa vocação surpreendente, que é adherir a un carisma de la Iglesia que ha tenido una encarnación también localizada. O sea que para nosotros los miembros de la institución que no somos de España, de alguna forma, 1924 es el nacimiento de nuestra posibilidad de vocación. La preocupación por la educación y la escuela está en la raíz misma de nuestro carisma. La institución, a lo largo de su existencia, no ha dejado de reflexionar, estudiar, buscar el cómo responder a los retos de cada momento, de cada hoy, actualizando en fidelidad y creatividad el carisma fundacional. Educar para transformar, acompañar para educar y no solo instruir o entrenar. Porque el hoy necesita nuevas respuestas, mejor, nuevas preguntas para las cuales hay que buscar sentido y horizonte. La presentación que preparé la dividí en 4 pequeñas partes. Educar, acompañar, transformar hoy. Bueno, gracias. Es que apagada es difícil que funcione. Sí. La primera parte, el compromiso de la institución que se renueva, la búsqueda con todos, el carisma fundacional, el amor en acción. Bueno, son un poco las 4 partes de mi presentación. Bueno, y pasando ya a la primera, el compromiso que se renueva, me voy a colocar ya en lo que ha sido lo que la 19ª Asamblea General de la institución, que tuvo lugar en agosto, en el agosto del 2023, asumió como líneas de misión aquello que en el encuentro internacional de la institución teresiana, que se celebró inmediatamente antes de la Asamblea General, ha sido consensuado por sus participantes después de un largo proceso de preparación que involucró alrededor de 1.500 personas a lo largo de más de un año, distribuidas por 85 grupos internacionales. Ahí reafirmamos que la educación es matriz esencial de nuestra vocación-misión. Es enfoque inspirador de un modo de ser. Es nuestro modo de mirar, incidir y transformar la realidad. Es nuestro modo de estar en medio del mundo y entre las gentes, haciendo fecundo el humanismo verdad que Poveda nos invita a recrear. Como Marimar también ya nos dijo en la presentación, hay 3 grandes líneas de misión que se han reforzado en este encuentro y en esta asamblea. En la primera línea de misión, que es tejer redes de fraternidad en el mundo, diversidad, inclusión, diálogo e igualdad, el primer impulso que allí asumimos con sus compromisos fue renovar la opción por la educación que responda a los actuales desafíos políticos y económicos, culturales y religiosos, sociales y ecológicos, digitales y tecnológicos, y se comprometa con la transformación social. Tiene todo que ver con el tema de nuestro encuentro aquí hoy. Siempre, desde sus inicios, desde su actuación, Pedro Poveda
trabajó, miró y se comprometió con la educación siempre para una transformación social, para una transformación personal y para una transformación de mejora. También el segundo impulso de esta línea hay un compromiso que se cruza también con la cuestión educativa y es un tema que ha sido muy subrayado en el encuentro y en la asamblea, la cuestión de la ecología. Concebir la ecología integral como categoría de vida, caminando hacia un estilo más contemplativo, donde se valora más el ser que el hacer y el tener, y tomar postura a favor de un cambio que favorezca el bien común y el cuidado de la casa común. Bueno, son dos grandes desafíos que como institución teresiana hemos asumido con otros, como también ya Marimar recordó, como acompañar a las familias, como caminar con los jóvenes. Bueno, estos son. La segunda parte la búsqueda con todos, ¿no? Nuestro institucional, en este tema que hemos dicho, la verdad es que la educación sigue siendo un ámbito de reflexión prioritaria y los países, las grandes organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la OCDE, prestan su atención al problema educativo, señalando las enormes desigualdades y los nuevos problemas que se han acentuado con la pandemia. En la pandemia vimos rápidamente que había problemas que emergieron de una forma muy fuerte. La brecha digital, la diferencia, la dificultad en sitios de acceso a la educación, sobre todo para las niñas. Pero ahora estamos empezando a ver lo que son las consecuencias más a lo largo plazo, ¿no? La soledad de los niños, las depresiones, ya también Antonio lo refirió aquí, ¿no? La cantidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que toman fármacos para problemas de foro psíquico. Entonces, todo eso es un poco también lo que estamos empezando a ver de las consecuencias de lo que ha sido la pandemia, pero de lo que es también la realidad mundial. La agresividad, no solo entre los niños, pero también entre los adultos, se salta mucho más rápidamente con agresividad. Entonces son también elementos que la escuela y la educación tienen que tener presentes. Voy a hacer así, que no tengo manos que me lleguen. Bueno, uno de los informes que yo traigo aquí es este informe de la UNESCO, Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Este informe, la UNESCO tiene 3 grandes informes a lo largo de los años. En 1972 fue el informe Aprender a Ser, la educación del futuro, también conocido como el informe Fauré. En 96, la educación encierra un tesoro, el informe conocido como el informe Delors. Y ahora, en 2021, este nuevo informe que presenta por qué es importante este informe en este momento. Un nuevo contrato social para la educación debe unirnos en torno a un empeño colectivo y debe facilitar los conocimientos y la innovación necesarios para forjar futuros sostenibles y pacíficos para todos, basados en la justicia social, económica y medioambiental.
¿Y cuáles son los principios fundamentales de este nuevo contrato social? Este nuevo contrato social debe aprovechar los principios generales que sustentan los derechos humanos: inclusión, equidad, colaboración y solidaridad. ¿En qué consisten las propuestas para renovar la educación? Es preciso que la atención pedagógica haga hincapié en la cooperación, la colaboración y la solidaridad. Los planes de estudio deberían cambiarse para incidir en los aspectos ecológicos, interculturales e interdisciplinares del aprendizaje. La enseñanza debería transformarse en un esfuerzo más profesional y colaborativo. Debemos replantearnos el concepto de escuela desde la arquitectura, los espacios y el uso del tiempo, hasta los calendarios y los grupos de estudio. Y finalmente deberíamos dejar de pensar en la educación como algo que acontece sobre todo en la escuela y durante determinadas edades y ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos en cualquier momento y lugar. En línea con estas prioridades, también la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a la cual pertenecemos Portugal, España y muchos otros países, en su programa educativo ha definido un marco para la educación en 2030, definiendo las competencias como combinaciones complejas de conocimientos, capacidades y actitudes como eje central en el perfil de los alumnos. Antonio ya refirió lo que la ley española con el perfil de los alumnos. En Portugal también hicimos ese mismo recorrido y tenemos también todo lo que es ese eje central hecho de valores, de líneas, de temas, de áreas de competencia y de principios, ¿no? Y finalmente también Antonio ya refirió la cuestión del Pacto Educativo Global. Entonces podemos pasar porque... Bueno, entonces, en esta reflexión tiene especial relevancia las preguntas que nos hacemos. A la luz de las experiencias que estamos viviendo de forma globalizada, aunque de distintas maneras. Yo cuando oía a Antonio hablar de ese admirable mundo nuevo que ya está entre nosotros, pensaba también las cuestiones que hoy también atañen al mundo. El hambre tan desnecesario, las guerras, las migraciones, los cambios climáticos, son la otra parte de este admirable mundo, ¿no? Un mundo con una población cada vez más empobrecida. Y esto también es un gran reto para la educación y para el compromiso de transformación. Si antes de la pandemia se multiplicaron los interrogantes y las necesidades de cambios educativos significativos y disruptivos, después de ella, ¿cómo quedó de afectada la escuela, la sociedad, el mundo? ¿No? Ya hemos hablado un poquito de eso. ¿Qué hacer? En definitivo, ¿qué queremos? ¿Qué queremos sobre la sociedad que queremos construir? ¿Qué preguntas nos hacemos sobre eso? Sí, voy andando. Yo pido ayuda sobre todo a clásicos. Y también me he dado cuenta de decir, bueno, podía buscar pensadores más atualizados, más contemporáneos, pero me he dado cuenta que lo que permanece de verdaderamente significativo para la educación permanece. O sea, que son cosas que tienen sus relecturas, pero son cosas que no podemos dejar de volver a ellas. María Zambrano, por ejemplo, hablaba del profesor como mediador en tiempos que ella consideraba de profunda crisis de las mediaciones en todas sus formas. Un mediador personal, capaz de hacer surgir preguntas en sus alumnos.
sobre todo capaz de posibilitar que sus alunos se cuestionen a sí mismos. Gabriela Mistral pedía al maestro en oración: dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Victoria Díaz pintaba en las paredes de su escuela. Revelaba mapas, pájaros, flores. Acercaba la herencia espiritual y cultural en el Cristo de Velázquez que ningún poder podía prohibir. Y creo que esto es un poco el secreto de los y las discípulas de Pedro Poveda. No tanto mirar a la educación católica, pero mirar a los católicos en la educación, en la escuela. Y para mí este gesto de Victoria, en tiempos donde se prohibía la figura del crucificado en las escuelas, el pintar el Cristo de Velázquez como una herencia cultural era también un gesto de rebeldía frente a esa prohibición. Yo para mí, y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis rápido personal, estos 10 años que he estado en la presidencia de la Asociación de Profesores de Matemática en Portugal y que he trabajado en el Consejo Nacional de Educación, que me obligó a mucho diálogo con el Ministerio y con el Parlamento. Fui varias veces al Parlamento a ser escuchada. Trabajé mucho con el Ministerio de Educación. Y uno de los ministros con que trabajé, el ministro de este anterior partido, gobierno socialista, muy rápidamente, sin ya imagináis que lo que eran conversaciones técnicas y además muy militantes y muy rápidamente nos dimos cuenta que él y yo éramos católicos practicantes. Y hoy que ya no está en el gobierno, seguimos trocando WhatsApps a propósito de la fidelidad en una iglesia que muchas veces es la primera a acusarnos de cosas porque él ha sido también perseguido por grupos de iglesia ahí. Y él hablaba de la reconciliación con la iglesia como un deseo profundo. Y yo digo, ¿y cómo llegamos a hablar de estas cosas? Cuando lo que discutíamos era políticas educativas en los gabinetes, ¿no? Así es, la presencia de los cristianos, de los católicos en la educación, como en la sociedad, muchas veces pasa por estos gestos perceptibles, no explícitos, pero muy perceptibles. Y los alumnos son los primeros a percibirlos. Bueno, voy a andar un poquito más rápido. El carisma fundacional. Voy ahora a hacer un recorrido conocido. Pedro Poveda reconoció muy pronto la centralidad de la educación y la importancia de educar a las niñas, jóvenes, mujeres. Desde sus inicios en Guadix, descubrió que el modo de incidir en la sociedad era a través de la escuela. Poveda vivió profundamente su vocación educadora y por eso, en uno de sus escritos, afirmó, en una expresión que se ha convertido en máxima fundamental para los que compartimos este modo de vivir la misión en el mundo educativo: lo que brilló, brilla y brillará siempre en estas empresas es la vocación. Dadme una vocación y os devolveré una escuela, un método y una pedagogía. Muchos son los documentos y trabajos que recogen la visión pedagógica de Poveda. Subrayamos algunas claves de la propuesta educativa de Poveda, enumerando algunas por su importancia en la relectura que hagamos de nuestra identidad povedana. La educación que queremos se basa y mira al humanismo pedagógico cristiano, atiende a la dimensión social y solidaria, es integral e integradora. Una educación que reconoce el papel de la mujer en la sociedad y que se basa en las relaciones humanas como eje vertebrador del proceso de humanización, que pone en el centro al sujeto
y potencia su identidad, y que es colaborativa y crea sinergias con otros. Una educación que va más allá del mero conocimiento, que parte de la experiencia y vuelva a ella para darle sentido y cambio, que incentiva la creatividad, la comunicación, la participación. Una educación en clave humanizadora para la ciudadanía, contextualizada para el hoy, para el aquí. Una educación en clave cristiana, desarrollando interioridad, teñida por los valores del Evangelio, que renuncia al proselitismo y asienta en el testimonio. También los centros educativos de España están trabajando sobre el perfil del alumno en clave povedana. Tenemos aquí un ensayo de lo que es ese estudio. Y finalmente, el amor en nación. La educación es el amor en nación. ¿Qué sistema nuevo se nos pide? Nos decía Poveda. ¿Qué tal habemos de ser? Preguntaba Santa Teresa. Yo os pido un sistema nuevo, un nuevo método, unos procedimientos tan nuevos como antiguos, inspirados en el amor. Y esto no cambia ni con las revoluciones tecnológicas, ni con las revoluciones sociales, ni políticas. Se inspira en el amor. Antes habíamos escuchado a María Zambrano hablar de los profesores como mediadores. ¿Qué tal habemos de ser las educadoras, los educadores que los tiempos demandan? Hannah Arendt nos coloca en clave de amor. La educación es el lugar en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir su responsabilidad y por la misma razón salvarlo de esa ruina que de no ser por este renovarse, de no ser por la llegada de lo nuevo y lo joven, sería inevitable. Y la educación también está donde decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no expulsarles de nuestro mundo y dejarlos a merced de sus propios recursos, para no arrebatarles su oportunidad de emprender algo nuevo, algo que no hemos previsto, sino prepararlos con antelación para la tarea de renovar un mundo común. Un educador que hace suyo el lema saber pensando. El estudio, decía Poveda, no es para vosotros algo bueno, útil, provechoso, es algo necesario, imprescindible. Un educador capaz de trabajar con otros, colaborativo. En palabras de Poveda, todos hemos de cooperar. Aquí no hay uno solo y los demás son comparsas, sino que cada cual tiene su sitio, su deber, su responsabilidad. Un educador coherente con lo que transmite, nos suena. Las obras, sí, ellas son las que dan testimonio de nosotros y las que dicen con elocuencia incomparable lo que somos. Un educador que basa su pedagogía en el amor, ya hemos visto. Eu os pido um sistema novo inspirado en el amor. Un educador que busca la excelencia, sobre todo en lo profesional. Estudiad mucho la vida de los grandes pedagogos, de los que se sacrificaron por el bien, la educación y cultura de la humanidad, y quedaréis convencidas de que haciendo es como se progresa y como se dispensa el bien. Crítico y propositivo, estima la justicia tanto como la vida. Y ya mirando a este horizonte, a esta utopía de que Galeano hablaba, yo sé muy bien que nunca alcanzaré la utopía, que si yo camino 10 pasos hacia ella, se alejará 10 pasos, y cuanto más la busque, menos la encontraré. Se va alejando a medida que yo me acerco. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Sirve para eso, para caminar, para seguir avanzando.
Y termino con esta frase que no es de las más conocidas de Pedro Poveda, pero me pareció muy simpática, verdaderamente impresionante. Esto de colocar el alumno en el centro, ¿no? Yo al hacer el recorrido, sobre todo de los documentos de UNESCO, yo lo veía y decía, pero esto son las claves educativas de la institución que Poveda, desde los tiempos de Poveda, ¿no? Colocar el alumno en el centro. Ha de procurarse que cada discípulo dé de sí todo lo bueno que puede dar. Y no es fácil conseguirlo sin darles expansión. Hay en muchos, que parecen exteriormente vulgaridades, verdaderos tesoros. Y esos tesoros quedan la mayoría de las veces sin descubrir. Descubramos y ayudamos a descubrir los tesoros de nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros nietos, de los jóvenes, los niños, con quien compartimos tantos momentos de la vida, y acompañemos, eduquemos para transformar la sociedad, para transformar nuestro mundo, que sin embargo es el mundo que amamos porque es el nuestro, no hay otro. Es nuestro momento, no hay otro. Gracias. Bueno, pues como veis, lo que os decía al principio de los conversadores natos, aquí lo hemos visto. Muchas gracias a cada uno, a cada una, por vuestra aportación, por vuestra lucidez, por vuestro entusiasmo, por vuestra experiencia y por vuestras llamadas. Entonces, si queremos 2 o 3 minutines, alguna pregunta que queréis entablar desde lo que decíamos de ampliar la conversación a la sala. ¿Alguno o alguna se anima a compartir resonancias, lo que nos ha sugerido su aportación, preguntas? ¿Alguien se anima? Se ve que ha sido interesante y clarificador, oye, clarificador. Aquí hay algún alumno mío, no sé, mañana preguntaré en clase a ver qué tal le ha parecido. A ver si algo de esto nos ha llamado la atención o algo conocíamos. ¿Verdad que sí? Mañana vemos. Bueno, pues con este agradecimiento enorme, porque parece que nos animáis. Venga. Yo he visto ahí en la entrada lo que son las conclusiones, justo que yo presenté alguna de ellas, del trabajo del Encuentro Internacional de las Asociaciones de la Institución Teresiana y de la 19ª Asamblea General sobre las líneas de misión. Y había ahí, y mientras haya, no sé si hay todavía, sí, es para todos. Sí. A la salida lo podéis recoger. Bueno, pues ahora entonces, como todos sabemos, vamos a disfrutar. Sí, perdonad, venga, alto. Buenas tardes. Venga. Claro. Dentro de las materias que hay... gracias. Dentro de las materias que hay clásicas, ¿no?, a nivel educativo, ¿no?, como puede ser matemáticas, lenguaje, bueno, más o menos las clásicas que todos hemos pasado por ellas y que nos han hecho aprender, si es interesante meter alguna asignatura como que puede ser el tema de gestionar emociones, porque veo que muchas veces que, la gente más joven andan como pues, un poco perdidos a la hora de gestionar emociones, de frustraciones, miedos. Si sería interesante meter algo de eso en la parte educativa. Os pregunto que sois especialistas en la materia y esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias.
es difícil contestar, porque esa es de las cosas en que la escuela es una herramienta más para un conjunto que es muy complejo. Muchas veces, como educadores, somos los primeros a ejercer tanta presión sobre los alumnos de nuestra sociedad, en que la meritocracia, el mérito, es una de las líneas que muchos educadores defienden. Eso crea, por ejemplo, es una de las razones que crea tanta ansiedad en los alumnos. No sé cómo es aquí, pero los propios sistemas de evaluación que sobre todo sirven para seleccionar y para jerarquizar los alumnos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Portugal, que yo considero que tiene un sistema educativo y un currículo muy bien hecho y hace muchos años, pero siempre esbarra, como se dice, esbarra con lo que es el sistema final de evaluación y que tiene peso para el acceso a la enseñanza superior y a la universidad. O sea, hay muchos factores y también todo lo que se ve en la televisión. Bueno, los niños ahora no ven televisión, pero peor porque ven una parte muy, muy parcial de la realidad, si es que hay alguna realidad en lo que ven en los medios, en la tecnología. Hoy un móvil, un móvil inteligente, este es un móvil normal que todos usamos, dá acesso a todo. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Yo reconozco que vivimos en una sociedad que es muy difícil. Fortalecer a los niños del punto de vista emocional. Yo creo que muchos, mira, la experiencia de la pandemia, en que las familias estuvieron encerradas en casa y que podía ser un motivo de acercarse más, dialogar más, brincar más, reforzar más, jugar más, hablar más, ha sido en muchas situaciones todo al revés. Ha reforzado, ha aislado más a las personas y ha revelado, ha hecho emergir que no estamos preparados para las relaciones cercanas en general. Todo eso es fragiliza mucho a los niños, mucho. Yo creo que la escuela tiene que tener una dimensión de educación afectiva, emocional. Hace unos años las matemáticas emocionales eran una línea de investigación, ¿no? Pero el esfuerzo de la escuela es muy difícil si no está acompañado por otras medidas sociales, familiares. Es muy difícil porque esta sociedad que vivimos es muy enfermiza y muy provocadora de infelicidad y de enfermedad a este nivel, ¿no? Pero, bueno, la cercanía, el acompañamiento, que es uno de los temas de este encuentro, no es solo educar, es acompañar. Acompañar es fundamental. El acompañar, el estar cerca. Y ahí hay un contributo muy importante de los cristianos a la sociedad y la escuela, esta capacidad de estar cerca, de acompañar, seguir a Jesús en esa misericordia por cada uno, en ese interés por cada uno. Ese es es algo que muy propio del cristianismo y del seguimiento de Jesús, que es un contributo importantísimo para la sociedad.
Muchas gracias. A mí me preocupa en las clases de religión cómo se enseña la interioridad, la espiritualidad, lo interreligioso en un mundo tan intercultural y tan interreligioso que estamos viviendo. No sé si me puedes, Antonio, dar alguna luz. Sí, Gracias. Bueno, primero, toda esta cuestión de la interioridad también está un poco relacionada con esta dimensión emocional de la que estábamos hablando, ¿no? Y es verdad que el currículo de religión, que como saben ha elaborado 6 competencias específicas de religión, ha dedicado una, la quinta, en concreto a todo el trabajo de la interioridad. Además, desde la conciencia de que el desarrollo integral de la persona no puede ignorar el desarrollo de su dimensión espiritual y de interioridad. Es, yo creo, una novedad muy fuerte y muy valiosa de este currículo de religión, que tiene una competencia, la 5, en la que se cae en la cuenta de que un alumno será competente en religión si sabe que tiene que cuidar su interioridad y que tiene que respetar la interioridad de los otros. Entonces, sí que el currículo de religión es consciente. De la misma manera que voy a decir alguna cosa, el currículo, como han visto, se propone ser muy transformador en todas las asignaturas y con la conciencia de ecología y con la conciencia de transformación y de cuidado personal y social. ¿Saben lo que no había en el currículo? Y les invito a que hagan la prueba. En ninguna asignatura del currículo aparece la palabra belleza. Solo aparece la palabra belleza en el currículo de religión. Estamos en un modelo tan empeñado en la empleabilidad, tan empeñado en responder a los desafíos ecológicos, que se ha olvidado incluso de la belleza. La asignatura de religión y el currículo de religión trata el tema de la interioridad y el tema de la belleza como dimensión esencial. Creo que uno de los riesgos que tenemos es que los sistemas educativos se están cambiando en esta dimensión de empleabilidad y están ignorando dimensiones importantísimas. El Papa Francisco dice que la educación, para ser integral, tiene que tener 4 conócetes. Conócete a ti mismo, conoce a tu hermano, conoce la naturaleza, el mundo y conoce al trascendente. Sin estos 4 conócetes no va a haber educación para el futuro. La educación de la interioridad, como la educación de las emociones, es uno de esos conócetes que hay que trabajar en la escuela. También lo han oído muchas veces. El Papa dice que la educación pasa por el corazón, las manos y la cabeza, no solo por la cabeza. Pues muchas gracias. Pues como todos ya sabemos, ahora vamos a disfrutar de la belleza, realmente. Vamos a disfrutar de la actuación musical del coro de secundaria del Colegio Santa María la Nueva de San José Artesano. Gracias por estar aquí compartiendo esta celebración y haciendo realidad, parafraseando a Poveda, que con dulzura se educa y con dulzura se hace todo lo bueno. Hoy lo actualizamos así, seguro que al padre Poveda le gustaba. Con música se educa, con música se enseña y con música se hace todo lo bueno. El coro va a interpretar las siguientes canciones. La primera, Nuevamente os digo. La segunda, Historia de amistad. La tercera, La rumba a Poveda. Y la cuarta, Siempre con nosotros. Les agradecemos este regalo. Esto es de Lourdes.
Como veis, esto es un regalo enorme. Enhorabuena a cada uno y a cada una por estar aquí, por acompañarnos en este día y muchísimas felicidades. ¿Vale? Y con ellos, pues ya vamos llegando al final. Gracias, lo primero, a la Fundación Caja Círculo por su gentileza para poder celebrar aquí este evento. Damos las gracias también a los representantes municipales, aquí a la señora Carolina, doña Carolina Álvarez Delgado, y a don Fidel, que está aquí con nosotros, arzobispo emérito de Burgos y amigo siempre cercano. A todos los representantes eclesiales y civiles, a nuestros compañeros profesores, a mis compañeros profesores y educadores, a los antiguos alumnos, familias, a los jóvenes, a los miembros de la institución y a representantes de todo Burgos, ¿no? Veo mucha gente querida y conocida. Agradecemos a todos vuestra presencia. No queremos concluir este evento sin mencionar algo también bonito. Un movimiento educativo promovido por la institución teresiana en España desde hace 4 años, casi con la pandemia, que se está generando en España y está presente ya en muchas comunidades. Su nombre es Jóvenes por la Educación. Estos jóvenes quieren seguir esperanzando con una educación que acompañe, que cuide y transforme la realidad. A la salida podéis recoger una información para que podamos conocerlo más. Y nos despedimos agradeciendo vuestra cercanía y también os emplazamos pues, para otros encuentros que quizás este año tan singular de la institución tengamos. Evocamos unas palabras para finalizar de Pedro Poveda, que son muy emblemáticas y yo creo que muy sugerentes para todos. Tenemos mucha fe y mucha esperanza y no dejamos de soñar y hasta realizamos algunos sueños. Que sigamos soñando con esperanza en una educación que humanice y que ayude a construir la paz tan necesaria. Gracias.